6. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd, montes, y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho, o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña, y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual enlace ligará, busca a Dios. Vuela cada día veloz, y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios, busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, desvanece cual vapor, busca a Dios. Como el río a prisa va, hasta entrar al vasto mar, vas hacia la eternidad, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios, busca a Dios. Clama a Dios de corazón, con sincera contrición. Por Jesús Dios da perdón, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Te dirá es tarde ya, busca a Dios, busca a Dios. Bien, entonces hermanos, vamos a Miqueas, el capítulo 6. Vamos primero a tener un momento de oración para que Dios pueda hablarnos. Y mis hermanos, mientras estamos en el mensaje, yo sé que cada uno de nosotros tiene diferentes necesidades, ¿verdad? Hay que cocinar, hay que estar con la familia, pero mientras estemos aquí vamos a olvidarnos de todo eso. Amén. No porque no sea importante, pero sí porque ahora estamos en un momento más importante todavía.
Vamos a orar. Padre bueno, Padre de misericordia, Dios de amor, Dios eterno, debemos venir ante tu presencia de una manera humilde, reconociendo, Señor, quién eres y nuestro lugar como seres humanos, pecadores, imperfectos, que hemos sido perdonados y salvados por ti. Gracias, mi Señor, porque podemos estar en tu casa y en tus cosas. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar y por eso estamos aquí en esta mañana, Señor. Use grandemente tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda hablar a nuestra mente, pueda hablar a nuestro corazón y que nosotros, Señor, podamos ser sabios, podamos ser obedientes y podamos entender, podamos comprender, Señor, tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a cada día parecernos más a ti. Que cada día, Señor, dejemos nuestras actitudes pecaminosas que no te agradan. Que cada día, Señor, dejemos nuestro orgullo, nuestra rebeldía. Que cada día, Señor, dejemos de vernos como una víctima espiritual de que pecamos porque sucedió tal o cual cosa. Y que veamos, Señor, que somos responsables de nuestra vida espiritual. Ayúdenos, Señor, y guárdenos. Y que esta predicación, Señor, pueda ser de edificación para todos los que estamos aquí en esta mañana. Bendícenos a través de tu palabra, Padre. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Miqueas, capítulo 6. Con mucha frecuencia nosotros escuchamos que la gente tiene expectativas, ¿verdad que sí? Todos nosotros tenemos expectativas. Si yo le pregunto, por ejemplo, a los que son más jóvenes, ¿qué expectativa tú tienes? ¿Qué tú quieres llegar, por ejemplo, a hacer dentro de 5 años, 10 años? Yo sé que todos me dirían. Igualmente los que son padres, bueno, yo quiero, por ejemplo, ver mi hijo crecer. Eso es un deseo muy bueno que todo padre tiene, ¿verdad? O yo quiero ver mi familia prosperar, etcétera. Todos nosotros tenemos diferentes expectativas, tenemos metas que nos trazamos. Sobre todo, por ejemplo, al final de cada año, eso es muy típico, ¿verdad? Al final, por ejemplo, cada diciembre, todos nosotros decimos, bueno, a partir del año próximo, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero ser un mejor hijo, o un mejor padre, o un mejor empleado, o quiero ser un mejor cristiano, y eso está bien. Lamentablemente se dice que del 100% de la gente que tiene metas para el año próximo, el 8% nada más la cumple. Imagínense eso está hablando de una parte muy pequeña, pero todos tenemos diferentes deseos y expectativas realmente. Tenemos diferentes objetivos, mejor profesional, tener un mejor estilo de vida, ganar más, ayudar a mis padres. Todas esas son metas. Ser un mejor hijo también, un mejor empleado. Pero hermanos, eso yo he notado que se usa más todavía cuando hay ciertas crisis. Yo recuerdo, no es que ha pasado todavía, pero yo recuerdo que cuando el tema del COVID estaba, por ejemplo, en el 2020, que había mucho miedo, mucho terror, mucha desinformación, uno no sabía, la gente salía con guantes, con una careta plástica. Cuando el COVID estaba encendido, ¿cuánta gente yo escuchaba, aún gente no cristiana, diciendo, no, desde que esto pase yo voy a ir a la iglesia, desde que esto pase voy a buscar a Dios? O cristianos, desde que esto del COVID pase y volvamos a congregarnos en las iglesias, voy a ser un mejor cristiano, voy a evangelizar. Mucha gente, cuando hay situaciones difíciles, la gente más empieza entonces a buscar ciertas cosas para mejorar. Yo quiero mejorar, y eso muchas veces motivado por el miedo y por la incertidumbre, no porque hay un deseo real de ser mejor. Ahora, por ejemplo, con esto del conflicto de Rusia y de Ucrania, que también hay cosas que están difíciles, las cosas están poniéndose más caras también, como decía el pastor Helio. La gente sigue con lo mismo. Bueno, este conflicto, habrá una tercera guerra mundial y la gente, bueno, tengo un vecino que yo le doy gracias a Dios. Un vecino que me preguntaba en estos días que a qué hora son los cultos en la iglesia, él no es cristiano. Yo le dije la hora, le dije vaya, pero no vaya solamente por el miedo de la guerra. Vaya porque usted necesita a Dios. No, sí, vecino. Lo que pasa es que usted sabe, porque la gente, cuando hay una situación difícil o de salud, que ustedes saben que es muy común, también la gente
quiere buscar a Dios. Yo quiero ir a la iglesia para que Dios me sane, hagan una oración, oren por mí. Pero en sí no hay un deseo real de ser mejor para Dios como cristianos, o de arrepentirse y convertirse en el caso del que no lo es. Eso es muy común, pero siempre la gente planea, la gente siempre hace planes. Bueno, pues nosotros, hermanos, estamos aquí y vamos a ver unas actitudes de esta gente aquí que Dios le está rechazando y que Dios le está corrigiendo a través de Miqueas, y tiene que ver con eso. Actitudes, nosotros siempre tomamos actitudes. Y de hecho el mensaje se titula Una actitud diferente. Nosotros siempre queremos tener actitudes diferentes cuando estamos en tal o cual situación. La nación de Israel no es la excepción. Nuestra actitud, hermanos, define quiénes somos. Y lo voy a repetir. Nuestra actitud define quiénes somos. Y el tipo de creyente que somos también. Las actitudes que tomamos con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros empleados o con nuestro jefe, dice el tipo de persona que somos, el tipo de creyentes que somos. Eso es así. Las diferentes situaciones en las que nosotros estamos cada día, hermanos, sacan lo que hay en nuestro interior. Yo nunca he creído en la frase que dice, bueno, mira, pero fulano, como dicen, fulano tan calladito que era, y mira cómo se comió a fulano. Hermanos, cada situación, cada actitud saca lo que hay aquí adentro. Y eso nosotros lo vamos a ver en esta mañana. La palabra de Dios, por ejemplo, aunque nos vamos a basar en Miqueas, pero vamos a Lucas, un apoyo bíblico para esto que acabo de decir. Lucas, el versículo 6, el capítulo 6, el versículo 45. Aquí hay un versículo conocido que tiene que ver con eso de las actitudes también. Lucas capítulo 6, el versículo 45 dice de la siguiente manera: el hombre bueno, oiga bien, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? ¿Qué dice ahí que saca? Dice buenas cosas. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, saca buenas cosas. Y el hombre malo, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Hermanos, nuestras actitudes van a sacar lo que hay en nuestro corazón. La nación de Israel lo hizo así. Sacó las malas actitudes que habían en su corazón. Y noten, hermanos, y grábense ese versículo, o apúntenlo, los que yo veo que están tomando notas, porque este versículo tiene que ver mucho, no solo con el mensaje de hoy, sino también con el mundo que estamos viviendo hoy en día. De lo que hay en nuestro corazón es que va a salir cuando una actitud o una situación impulse a que eso salga. Hay un libro, yo creo que se lo he referido en otras ocasiones, pienso que también el pastor Helio lo conoce, Transformados en su imagen, se titula ese libro del escritor Jim Baer. Él tiene una comparación con una bolsita de té. Y todos sabemos lo que es una bolsita de té, ¿verdad? Usted calienta un poquito de agua, mete esa bolsita que tiene hierbas, usted la mete en esa agua caliente. ¿Y qué hace el agua caliente con esa bolsita? ¿Cómo? Exactamente, le saca, ¿verdad? Esa sustancia que tienen esas hojitas en esa bolsita. Asimismo, hermanos, las situaciones sacan de nosotros las actitudes de nuestro corazón. Y en Miqueas, mis hermanos, hay unas actitudes terribles, terribles. Ese versículo, hermanos, nos dice que de lo que hay en nuestro corazón, de eso vamos a sacar. Lo que habita en nuestro corazón, eso es lo que nosotros somos. Nosotros no somos lo que físicamente se ve. Nosotros no somos lo que verbalmente se escucha. Nosotros somos lo que aquí dentro tenemos. Por eso es que precisamente el cristiano es refrenado por el Espíritu Santo. Hermanos, vamos a Miqueas capítulo 1. Vamos a ver qué estaba sucediendo allí, por la cual Dios trata con este profeta, con Miqueas, y le
envía para que hable a la nación. Miqueas capítulo 1, versículo 5 dice: todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Los versículos anteriores, los primeros 4 versículos, el versículo 2 dice, por ejemplo: oíd pueblos todos, estad atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará a las alturas de la tierra, y se derritirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Eso está hablando de castigo a la nación. ¿Y por qué? Precisamente por lo que dice el 5. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. La rebelión, los pecados tienen graves consecuencias. El pecado tiene consecuencias. El pecado no queda así por así, tiene sus consecuencias. Y era lo que Dios le estaba diciendo a esta nación a través del profeta Miqueas. La rebelión de ustedes, en pocas palabras, el pecado de ustedes ha hecho que Dios a ustedes los castigue. Sigue diciendo el mismo versículo 5: nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Hermanos, este versículo 1 sigue diciendo, el capítulo 1, versículo 5, ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Había rebelión, había pecado. Esta nación había dejado a Dios de lado también y había tenido dioses falsos. Imagínense ustedes el pueblo escogido por Dios, que conocían a Dios, y de hecho en el mismo libro de Miqueas Dios les recuerda a ellos muchos de los milagros que Dios hizo con esta nación, pero aún así esta nación fue tan rebelde, fue tan pecadora, fue tan mala delante de Dios, que dejó a Dios a un lado y estableció dioses falsos. Y eso es lo que enciende la ira de Dios y lo que hace que en el versículo 5 que acabamos de leer, el profeta Miqueas, a través de lo que Dios había puesto en su corazón, diga: todo esto le acontecerá por su actitud. Recuerden que el título es un cambio de actitud, una actitud diferente. Por su actitud, por tu pecado, por tu rebelión. La rebelión es una actitud, el pecado es una actitud que sale del corazón, como hemos visto. En el capítulo 6, mis hermanos, si vamos allá, en el capítulo 6, nosotros vamos a ver cómo Dios les recuerda el bien que le había hecho a esta nación. El versículo 1 del capítulo 6 dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Fíjense cómo estaba Dios, enojado con la actitud de este pueblo, enojado con el pecado de Israel, enojado con su idolatría. Y dice el versículo 3: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué está diciendo Dios? Ok, ustedes son pueblo mío porque yo los separé de las demás naciones para mí, pero ¿qué yo les he hecho a ustedes? ¿Yo les he hecho mal en algún momento? Eso es lo que Dios le está preguntando. O sea, ¿por qué ustedes pecan? ¿Por qué ustedes tienen una actitud pecaminosa? ¿Por qué ustedes me han abandonado? ¿Qué yo les he hecho a ustedes para que ustedes me hagan eso a mí? Eso es lo que Dios le está preguntando en el versículo 3. ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Dios estaba enojado. ¿Por qué ustedes tienen esa actitud, pueblo mío? Eso es lo que Dios le está diciendo. Dice el 4: porque yo hice subir de la tierra de Egipto. O sea, ustedes estaban en Egipto, ustedes estaban allí esclavizados, y yo los saqué, los liberté a ustedes. Entonces, ¿por qué ustedes pecan contra mí? ¿Por qué ustedes me han obviado? ¿Por qué ustedes me han dejado? ¿Por qué tienen esa actitud para conmigo? Note que sigue diciendo: y de la casa de servidumbre. No solamente que te saqué de Egipto, sino que yo envié de ti a líderes que te condujeran. Ahí dice: y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. O sea, ¿por qué tienen esa actitud?
Dios estaba enojado con esta nación. Y hermanos, para que ustedes vean cómo esta nación, después de Dios haber hecho tantas cosas con ella, cómo esta nación le había devuelto a Dios el ignorarlo, el no tomarlo en cuenta, el sacarlo de sus casas, adorar dioses falsos. Miren lo que dice el capítulo 2 de Miqueas. El capítulo 2 dice, versículo 1, eso es mirando el contexto de lo que estaba sucediendo. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Fíjese lo que había allí en esta ciudad de Israel, en este pueblo, en este país, en esta nación. Había gente que mientras estaban acostados, no estaban durmiendo, ¿qué estaban ellos pensando? Dice ahí, hacer mal a otro. Por eso Dios dice, ay, y ese ay no es de haber, ni de lugar, de ahí, no, es de ay, de lamento. Ay de los que en su cama piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Esto no se parece como a nuestra generación, como que se parece, ¿verdad que sí? Había gente allí en la nación de Israel que pensaban hacer mal y al otro día lo ejecutaban. Mañana le voy a dar un palo a fulano, y al otro día se lo daban. En pocas palabras, había gente malvada, había gente que no solo pensaba el mal, sino que lo ejecutaba. Y fíjense, porque en su mano tenían el poder. El versículo 2 dice, codician las heredades y las roban. Había gente ladrona allí. Pero estamos hablando de la nación de Israel, del pueblo escogido por Dios. Había gente ladrona allí. Dice que también casas y las toman y oprimen. Fíjense, habían opresores, gente que maltrataba a los demás. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Allí nosotros vemos en el versículo, por ejemplo, 6 también, dice, no profetices, dicen a los que profetizan, no les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Fíjense, ahí no había tampoco profecía, no querían escuchar la palabra de Dios, que en ese momento era a través de las profecías. No vamos a escuchar a los profetas, no queremos oír la palabra de Dios. Cuánta maldad había. Pero no solo eso, hermanos. Vamos a ver qué otra cosa había allí. Capítulo 3 de Miqueas, el versículo 2. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Fíjense, hermanos, no solamente allí había gente que pensaba hacer el mal, que ejecutaban el mal, gente ladrona que robaba casas, heredades y que oprimían a las personas. No solo que no querían oír la palabra de Dios, le habían quitado la gloria a Dios también, sino que fíjense el versículo 2 del capítulo 3, que aborrecían, odiaban, en el original era que odiaban lo bueno. Pero ¿qué hacían con lo malo? Lo amaban. Noten eso, Esto es como si se estuviera escribiendo una profecía del país en el que vivimos hoy en día, del mundo en el que vivimos hoy en día. Dice, vosotros que aborrecéis, que odian, que no quieren saber, que detestan lo bueno, pero aman lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Esta gente amaban lo malo, le gustaba hacer lo malo. Yo conozco una persona, me lo ha preguntado ya 2 veces, que me dice, ¿por qué Dios a todo lo bueno le llama malo? Yo le decía, no, Dios a lo bueno le llama bueno y a lo malo le llama malo. Ahora, que a lo que a ti te guste, porque es pecado, Dios le llame que es malo porque es pecado, esa es otra cosa. Esta gente amaba lo malo, la maldad, pero odiaba lo bueno. Así estaba esta nación. Pero mire el capítulo 7 ahora. Recuerde que estamos viendo el contexto de lo que estaba pasando allí. El capítulo 7 de Miqueas, el versículo 6, dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa.
¿Qué otra situación había allí? Habían problemas familiares, en pocas palabras. Fíjese que había, en primer lugar, desobediencia de los hijos a los padres. Eso es lo que vemos ahí. Los hijos no estaban honrando a sus padres. Pero dice aquí también que la nuera había desobediencia, ingratitud, rebeldía contra la suegra. Fíjese, un desorden había allí en la familia. Y también decía que los enemigos, ¿cuáles eran los primeros enemigos? Dice aquí, los de su propia casa. Habían problemas familiares. Hermanos, todo esto que nosotros hemos visto y otras cosas que por asuntos de tiempo no vamos a ver, están hablando de la condición, de la actitud que tenía el pueblo de Israel. Actitudes que hoy en día también están en nuestra sociedad. Todas y cada una de las que les acabé de mencionar. Sobre todo la última, no es que las otras no, sobre todo la última. Hoy en día vivimos en una sociedad que aborrece lo bueno, ama lo malo y donde hay problemas familiares. De hecho, una de las cosas a las que Satanás más ataca es la familia. Y ustedes que recientemente tuvieron una actividad de parejas aquí, yo sé que saben eso y lo escucharon. Habían problemas familiares, había gente que a lo bueno le llamaba malo, pero a lo malo le llamaba bueno. Había gente que pensaba hacer mal, que hacía mal a otros, les robaba a otros y oprimían a otros. Así estaba la nación de Israel, con una actitud totalmente diferente a la que realmente Dios esperaba de cada una de ellas. Y hay una, hermanos, que a mí me llama mucho la atención. Una actitud totalmente ingrata. Capítulo 2 de Miqueas, versículo 8. Escuche esto. El que ayer era mi pueblo, esto es Dios hablando de Israel. El que ayer era mi pueblo, ¿qué había hecho? Dice ahí. Se ha levantado como enemigo. Wow, qué duro esto. El que ayer era mi pueblo, dice Dios a través del profeta Miqueas, se ha levantado como enemigo. El que ayer fue mi pueblo, hoy en día es mi enemigo, está diciendo Dios. Cuánta ingratitud, hermanos y amigos. ¿Qué sigue diciendo? De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Qué mala actitud. Tenemos a Dios que le ha hecho bien a la nación de Israel, que la sacó de Egipto, que en el desierto protegió a esta nación, le alimentaba, le daba sombra en el día, de noche le daba fuego para calentarlos, comida, sustento, abrigo, les dio la tierra prometida, hermanos. Y vemos entonces cómo esta nación, cómo Dios dice, el pueblo que ayer era mi pueblo, hoy ¿qué ha hecho? Hoy es mi enemigo y me hace la guerra. Hermanos, tristemente todas estas actitudes que vemos aquí en Miqueas y que Dios le estaba condenando y estaba recriminando a la nación de Israel por ellas, hoy en día muchas veces nosotros como cristianos también las tenemos presentes. Miqueas fue levantado, hermanos, para hablar la palabra de Dios a esta nación, y Dios usó a Miqueas para corregir a esta nación. Primero, para demostrar cuál era la actitud pecaminosa que tenían, que eran las cosas que les acabé de mencionar, y también para llamarle la atención a esta nación. Hermanos, hoy en día nosotros tenemos actitudes similares, actitudes parecidas. Como creyentes muchas veces codiciamos cosas que son pecaminosas, así como el pueblo de Israel codiciaba también el pecado. Como creyentes muchas veces ofendemos y maltratamos a otros hermanos. Como cristianos muchas veces no escuchamos la voz de Dios, nos endurecemos, nos hacemos los sordos u obviamos la palabra predicada. Eso hacía la nación de Israel. No queremos escuchar profecía, no queremos escuchar la palabra de Dios. Muchas veces también, hermanos, como cristianos tenemos actitud de quitarle la gloria a Dios y atribuirnos la gloria que es de Dios a nosotros o a otros. Y eso también es pecado, y eso lo hacía
la nación de Israel. Muchas veces también, hermanos, como cristianos, minimizamos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Así como la nación de Israel en este momento no quiso que Dios fuera su Señor, así como ellos no quisieron que Dios fuera su amo, que Dios fuera su guía, así mismo muchas veces nosotros tampoco queremos que Cristo sea nuestro Señor. Y queremos espiritualmente gobernarnos. Esas son actitudes similares a la de la nación de Israel. Muchas veces llegamos a honrar a Dios simplemente de boca, como decía el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, decía el profeta. Bueno, muchas veces adoramos a Dios de manera verbal, pero nuestro corazón no está atada a esa adoración que decimos con nuestra boca. Y esas son actitudes propias de la nación de Israel, por la cual Dios se enojó, como hemos estado viendo. Y hermanos, aquí hay una pregunta para todos nosotros, no para que ustedes me la respondan. ¿Cuál actitud hay en mi vida que ofende la santidad de Dios? ¿Cuál actitud o actitudes están presentes en mi vida actualmente que sabemos que están, que son pecados, que a Dios le desagradan, pero que vivimos como si tal cosa? Como estaba la nación de Israel, que a lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaban bueno. ¿Cuáles actitudes en nosotros estamos pasándolas por alto, sabiendo que están ahí, que son pecados, que están ofendiendo a Dios y que nos tienen hincados frente al pecado, no siendo mejores cristianos cada día? ¿Cuáles actitudes están en nosotros? Hermanos, cuando tenemos actitudes pecaminosas, cuando tenemos actitudes que desagradan a Dios, esto trae terribles consecuencias. Miqueas, el capítulo 3, el versículo 4, dice una consecuencia terrible, dolorosa, queridos hermanos. Miqueas 3:4 dice: entonces clamaréis a Jehová. ¿Y qué hará Jehová? Dice ahí. ¿Qué ustedes ven que dice ahí que hará él? No responderá. Y no responderá. Primera consecuencia de tener actitudes pecaminosas frente a Dios. Hermanos, Dios le dice a la nación de Israel: por tu conducta, por llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno, por desear el mal a los demás, por hacerle daño, por robar, por ofenderme a mí, mi santidad, decía Dios, el primer castigo, la primera consecuencia es: me vas a clamar, me vas a llamar, me vas a necesitar y yo no responderé. Hermanos, miren, el castigo más grande que Dios le puede dar a un ser humano es ese: no escuchar, no responder. El versículo 4 dice: antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Qué terrible esto. Vas a llamar a Dios, Él no te va a oír. Vas a llamar a Dios, Él se va a esconder de ti. Mire, la gente no sabe eso, ¿eh? Por eso Dios lo hace, producto del pecado. De hecho, la misma palabra de Dios lo dice en el Nuevo Testamento. Dios no oye a los pecadores. Y para que Dios pueda oír, lo que debe hacer ese pecador: hacer la voluntad de Dios, para que a ese entonces Él oiga. Dios no iba a oír el clamor de esta gente. Dios le iba a dar la espalda a ellos cuando le clamaran. Dios se iba a apartar. Eso de que no responderá, lo que significa es que Dios se iba a cubrir. Es como si se cubriera los ojos para no verles a ellos. Eso iba a ser Dios. Dios les iba a dar la espalda. Hermanos, las actitudes pecaminosas tienen graves consecuencias. Graves consecuencias. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es no ser escuchado por Dios. Oiga eso, ¿eh? ¿Cuál es una característica que el mismo apóstol Pablo, en el libro de Efesios, dice que nosotros no podemos hacer con el Espíritu Santo? Vamos a ver. ¿Qué característica Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que no podemos hacer con el Espíritu Santo?
¿Saben cuál? Contristarlo, entristecerlo. Porque ahí entonces Dios esconde su rostro de usted. Eso es un castigo terrible. Que Dios ignore tu oración, que Dios ignore tu petición, producto de actitudes pecaminosas. Eso Dios lo hizo con el pueblo de Israel, y es lo que Miqueas le está diciendo. Por tu pecado, por tus actitudes, ustedes lo van a clamar, ustedes lo van a llamar, ustedes le van a orar, y Él no les responderá. En Deuteronomio, el capítulo 32, nosotros tenemos, en el versículo 20, tenemos algo similar. Deuteronomio, el capítulo 32, el versículo 20, dice lo siguiente. Vamos a leerlo desde el versículo 19. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Terrible esto, hermanos. Que Dios diga eso, por ejemplo, de un creyente. Terrible eso. Fulana de tal es mi hija, pero me es infiel como cristiano. Fulano de tal es mi hijo, pero me es infiel como cristiano. No voy a oír sus oraciones, porque está en pecado, tiene una actitud que me desagrada. Que Dios diga eso, hermanos queridos, eso es triste para todo cristiano. Nuestras actitudes como cristianos deben cumplir, amados hermanos, las exigencias de Dios. Amén. Vemos aquí una nación hasta ahora que está sumergida en el pecado, una nación que sus actitudes son dadas al pecado, que se han apartado de Dios, que han puesto a Dios en un segundo plano, que se han puesto ellos en primer plano, pero vemos a Dios tomando aquí represalia y castigándole con no escucharles, con esconderse de ellos cuando le llamaran, cuando le necesitaran. Y vamos a ver, hermanos, para ir finalizando entonces, cómo poder cumplir con las exigencias de Dios. Cómo nuestras actitudes pueden cumplir con las exigencias de Dios para que le agraden. Miqueas, el capítulo 6, el versículo 6, dice lo siguiente: después de Dios, a través de Miqueas, hablarle a esta nación de su condición de pecado, Dios, a través de Miqueas, le cuestiona y le pregunta a ellos: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y hermanos, yo creo que esta es una pregunta que inclusive cada vez que vengamos a la iglesia debemos hacernos esta pregunta. ¿Con qué yo me voy a presentar en el culto del domingo en la mañana? ¿Con qué me presentaré? ¿Con qué actitud me presentaré al culto del domingo en la noche? ¿O al culto del miércoles o al tiempo evangelístico? ¿Con qué actitud me presentaré? Aquí no se está hablando de que sea con unas gafas, o si es con tenis o con zapatos. Aquí se está hablando es de actitud, hermanos. No es un asunto de presentarnos ante Dios con una actitud mecánica de, bueno, como lo que se espera es que yo vaya a la iglesia, o que yo ofrende, o que yo ore, pues yo lo voy a hacer como si fuera un robot. No. ¿Con cuál actitud nos vamos a presentar ante Dios? Dice otra pregunta aquí: ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Mire la primera pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con qué voy a adorar al Dios Altísimo? Voy a presentarme, dice Miqueas, con holocaustos. Ustedes saben que esto se estilaba mucho, sacrificar animales. Dice: me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Dice el 7: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Fíjese que esto tiene que ver con cosas que se hacen, ¿verdad que sí? Dice: daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. O sea,
¿Con qué yo me voy a presentar? ¿Qué yo voy a hacer entonces? ¿Qué actitud yo voy a tener cuando voy a adorar al Dios Altísimo? ¿Con cuál actitud me voy a presentar? ¿Voy a ir a la iglesia con la Biblia debajo del brazo, o con la Biblia en la mano, o con la Biblia en la cabeza? ¿O voy a ir con una actitud de alegría, de gozo? ¿O voy a ir triste? ¿O voy a ir apesadumbrado? Ah, caramba, ya tengo que ir otra vez al culto. ¿Con qué actitud, hermanos? Esta es una pregunta que todos debemos hacernos en esta mañana. ¿Con qué actitud nos vamos a presentar ante Dios aún en nuestras casas? Porque esto no solamente tiene que ver con la asistencia al culto. Nosotros podemos presentarnos ante Dios en la casa. Y yo no estoy diciendo que nos quedemos, sino que aún en nuestra casa, cuando vamos a nuestro devocional personal, cuando vamos a orar, ¿con cuál actitud lo hacemos? ¿Una actitud de menosprecio? ¿Una actitud de, bueno, leí 20 capítulos de la Biblia, ya yo estoy bien con Dios? No necesariamente, ¿eh? Usted puede leer en un día la Biblia entera. Eso sería una hazaña tremenda. Pero si la actitud es incorrecta, eso es como si usted no hubiese leído nada. Porque lo que agrada a Dios no es simplemente lo que hacemos, es la actitud con la que lo hacemos. ¿Agrada a Dios venir a la iglesia? ¿Sí o sí? Sí. Pero más que venir a la iglesia, la actitud con la que venimos. Entonces, esto es lo que Dios le está diciendo a este pueblo. Ustedes me han ofendido, ustedes me han maltratado, yo les he hecho bien, pero piensen, pueblo de Israel, ¿con qué actitud ustedes se van a presentar ante mí? Y me gusta esa expresión que utiliza el profeta Miqueas en el versículo 6. El Dios Altísimo. No es que es alto, no, es altísimo, o sea, por encima de lo alto. Entonces, nuestro Dios Altísimo merece actitudes altísimas. Amén. También. Y eso es lo que él está diciendo. El versículo 8, aquí hay una respuesta. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios te ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? También Él te lo ha dicho. Él no está pidiéndole aquí carneros, como los versículos anteriores, ni holocaustos. No. ¿Qué es lo que Dios pide? Y nos pide a ti y a mí, querido hermano, querida hermana. Dice solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 actitudes son las que Dios pide. No es que tú llegues a la casa de Dios, por ejemplo, y tú ofrendes 100,000 pesos. Sería bueno que lo ofrendes. El asunto es no el dinero. La ofrenda es tu actitud. Y eso es lo que Dios está diciendo. Lo que Dios pide no es que tú hagas sacrificios de muchos animales, nación de Israel. Lo que Dios pide es que tú hagas justicia, que tú ames misericordia y que tú te humilles ante Dios. Amén. La nación de Israel necesitaba humillarse ante Dios. Nosotros, hermanos, como cristianos, cada día debemos de humillarnos ante Dios también. Hermanos, esta pregunta de con qué nos vamos a presentar ante Jehová y vamos a adorarle a Él, tiene que ver con actitudes y debe partir del conocimiento de Dios que nosotros tenemos. Porque fíjense que el versículo 8 dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Hermanos, Dios nos ha declarado a nosotros por su palabra, por su Santo Espíritu, lo que es bueno. Nosotros no necesitamos cosas externas, cosas extras, para tener actitudes que agraden a Dios, porque ya lo sabemos lo que debemos hacer. Lo que nosotros necesitamos es hacer lo que sabemos que debemos hacer. Porque no solamente debe quedarse en saber lo que hay que hacer. Estoy enfermo, debo tomarme el broncochen, pero si no me lo tomo, no me sano de la gripe. Lo mismo sucede con Dios, amados hermanos. No es solo saber lo que es bueno, es hacer lo que tú sabes que es bueno. Y es lo que Dios está diciendo aquí. Hermanos, un Dios altísimo amerita una actitud de adoración altísima. Un Dios altísimo amerita una santidad altísima de parte de nosotros también. Un Dios altísimo amerita una alabanza altísima.
Hermanos, un Dios altísimo amerita presentarnos con una vida consagrada a Él y una devoción altísima también. Porque si Dios es altísimo, todas las actitudes que desciendan de nosotros deben ser altísimas. Deben ser según la medida de las exigencias de Dios. Y gloria a Dios, hermanos, por eso. Nuestra actitud tiene que ser altísima también. Y les voy a decir algo, Dios no es conformista con cualquier cosa, ¿eh? Eso tengámoslo pendiente. Dios no se complace con cualquier cosa que hagamos. Ah, bueno, no. Yo no estoy como por cantar hoy los himnos. No voy a cantar nada. Dios no se complace con eso. Dios es un Dios altísimo y todo lo que salga de nosotros debe ser igual a Él, altísimo también. Esas son las actitudes nuestras. Hermanos, Dios exige hacer justicia en el versículo 8. Eso tiene que ver con hacer lo bueno, según la justicia de Dios. No según nuestra justicia, no según lo que la gente dice que es bueno. Porque no todo lo que es bueno, lo que la gente le llama bueno, es bueno. Por ejemplo, hoy en día la gente dice que abortar es bueno, pero Dios dice que es malo. Entonces, lo bueno no es según lo que tú y yo creamos que es bueno, es según lo que Dios dice que es bueno. Y lo que nosotros llamamos bueno debe ser a lo que Dios le dice que es bueno. Por eso es hacer justicia, es hacer lo bueno y lo justo, según Dios. Dios es el primer lugar. Apartarse del mal, tener una vida consagrada a Dios, es justo. Eso es bueno. Dios quiere que hagamos justicia. Amar misericordia, hacer bien a otros. Ser bondadosos, compasivos de corazón. De hecho, Mateo capítulo 5, en el contexto de las bienaventuranzas, cuando Cristo Jesús le está predicando a la multitud, en el versículo 7 hay una bienaventuranza que si ustedes lo leen, la Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos. Hay bienaventuranzas para los que practican la misericordia. Y hermanos, cada día se ha ido perdiendo la misericordia. Y humillarte ante tu Dios. De eso necesitamos también cada día, amados hermanos. Humillarnos ante Dios es reconocer la grandeza de Él. Y los llevo mentalmente. Juan el Bautista tuvo un ministerio, humanamente hablando, ¿verdad? Tuvo un ministerio primero que el de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Sí. Juan el Bautista ministró primero. Juan el Bautista era más conocido que Jesús en ese momento. Juan el Bautista fue la persona que Dios usó, inclusive, para hacer algo extraordinario con nuestro Señor Jesucristo, y fue el bautismo. Sin embargo, Juan el Bautista, que también tenía discípulos primero que Cristo, ¿qué dijo Juan el Bautista? Que a él le era necesario, ¿qué cosa? Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Tremendo, hermanos. Tremendo eso, hermanos. Eso es humillarse ante Dios. Hoy en día creemos que humillarnos es como algo despectivo, como algo como negativo, algo como malo. Hermanos, humillarnos ante Dios no es algo ofensivo. Humillarnos ante Dios no es un asunto de que se nos va a caer un pedazo. Humillarnos ante Dios es sencillamente vernos a nosotros delante de Él y verlo a Él grande y darle la gloria a Él. Eso es humillarnos ante Dios. La nación de Israel necesitaba eso y nosotros también necesitamos cada día humillarnos para reconocer que Dios es grande. El tamaño, por así decirlo, vamos a imaginarnos como algo físico. El tamaño de la gloria de Dios en nosotros será del mismo tamaño de nuestra humillación. Eso es así, hermanos. Para yo poderle dar la gloria a Dios, para yo poder exaltar a Dios, yo tengo que verme pequeño cada día delante de Dios. Si no, no le voy a glorificar. No me voy a humillar entonces. Y no vamos a ir allí por asuntos de tiempo, pero en Filipenses, el capítulo 2, los versículos 6 al 8, dice que Cristo mismo, siendo el mismo Dios, tomó forma de hombre. ¿Y qué hizo? Cristo Jesús se humilló a sí mismo.
No fue un asunto obligatorio, no fue que él no tenía más nada que hacer y dijo, déjame humillarme. No, fue voluntariamente. Cristo se humilló. Y también Cristo, en Mateo capítulo 11, versículo 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy como manso y humilde de corazón. Si eso es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y nosotros también debemos cada día humillarnos ante Dios. Humillarnos no nos hace menos personas. Humillarnos tampoco nos hace dar una demostración de debilidad. La gente cree eso. Es que si yo me humillo, estoy reconociendo que soy como débil. No, nada de eso, hermanos. Nada de eso. Mucha gente piensa, aún cristianos piensan eso. Humillarse eso me ofende a mí. Yo soy profesional. Yo tengo 20 títulos. Yo no me puedo humillar. Pero el título más grande lo tiene Cristo, ser hijo de Dios. Ser el mismo Dios, y se humilló. Y tú y yo entonces, que nosotros no le damos ni a la costura de la chancleta que usó Cristo, por así decirlo. Debemos de humillarnos cada día también, reconociendo la grandeza de Dios. La Biblia dice, hermanos, que humillarse es sinónimo de grandeza. La Biblia dice, el que se humilla será exaltado por Dios, pero el que se exalta, entonces Dios lo va a humillar. Amados hermanos, hemos visto en esta mañana actitudes que son pecaminosas, que tenía la nación de Israel, actitudes que desagradan a Dios, actitudes por las cuales Dios le dijo a través del profeta Miqueas, me van a buscar y yo me voy a esconder de ustedes. Me van a invocar y yo no los voy a oír, yo no les voy a responder. Dios los castigó así. En múltiples ocasiones, ustedes leen el Antiguo Testamento y ustedes van a ver que no solamente ahí, la nación de Israel tristemente se mal acostumbró a pecar ante los ojos de Jehová. Y en muchas ocasiones Dios tuvo entonces que, como decimos popularmente, que darle su puetazo, que castigarlo. Aún hasta con un cautiverio. Hermanos, vamos a tener nosotros actitudes diferentes que agraden a Dios. Vamos a hacernos una evaluación, vamos a hacernos un examen. Y todas esas actitudes de pecado, ofendo a la gente, no le doy el primer lugar a Dios en mi vida, casi no asisto a los cultos, casi no oro, casi no leo la Biblia, me comporto como si no fuera cristiano. Cada una de esas actitudes vamos a escribirlas, pidiéndole perdón a Dios por cada una de ellas, pero también a través de su Santo Espíritu, pidiéndole a Dios que nos ayude a ser diferentes. Y de esa manera, hermanos, cada día entonces nosotros vamos a ser mejores cristianos. Y vamos a glorificar a Dios en este mundo que tanto necesita de buenos testimonios para que vean que en verdad Dios transforma, Dios cambia al ser humano. Dios les bendiga, mis hermanos, y que nuestras actitudes sean mejor cada día delante de Dios.